Cuando vi a mi marido hojeando mi teléfono, mi corazón se detuvo, pero no por miedo a ser descubierta. No, eso no era lo que me aterraba. Era el terror de que viera esos mensajes. Aquellos mensajes que había olvidado borrar. Intenté arrebatarle el teléfono, pero él hábilmente lo apartó siguiendo su lectura. Observaba su rostro cómo cambiaba conforme leía, y sentía como mi vida se desmoronaba en cuestión de segundos. Sí, ahora descubriría la verdad. Pero no toda la verdad. Sus manos temblaban mientras pasaba las páginas, y yo sabía que estaba a punto de llegar a ese mensaje, el que destruiría todo. Ese único mensaje que todo lo explicaría, que pondría un punto final. O tal vez lo complicaría aún más. De repente mi teléfono vibró en sus manos, y en la pantalla apareció una nueva notificación. Vi cómo su rostro se puso pálido al leer el nombre del remitente. Se detuvo. Ni siquiera parpadeó. Mordí el interior de mi mejilla, un viejo hábito cuando me pongo nerviosa. Mis nervios se mezclaban con el horror al darme cuenta de lo que había hecho. Su respiración se aceleró. Lo escuchaba, incluso a 2 metros de distancia. Eso era exactamente lo que más temía. Porque hace 3 meses cometí un error, ese error que cambió todo, y ahora no sabía qué hacer. Pero déjenme contarles cómo sucedió realmente. Cuando me desperté esa mañana, me sentí más invisible que nunca. Al mirar a mi alrededor, me di cuenta de que mi marido, Andrés, ya se había levantado. La cama a mi lado estaba intacta. No había señales de que hubiera dormido en ella. De hecho, no había señales de él en ningún lugar. Ni siquiera un beso de buenos días. El café ya estaba preparado, pero estaba frío como si no hubiera sido hecho para mí. Andrés y yo llevábamos más de 25 años casados, y aunque nuestras vidas seguían siendo normales, algo dentro de mí había cambiado. Sentía que ya no había más espacio para nosotros. La rutina había devorado todo. Cada día era una repetición del anterior, sin sorpresas, sin emoción, sin ganas. Me encontraba buscando algo que no sabía qué era, algo que me sacara del vacío en el que estaba inmersa. Al principio pensé que era solo una fase. Esas cosas pasan en los matrimonios largos, ¿verdad? Los primeros años fueron llenos de pasión, de pequeños gestos de cariño, de promesas que se cumplían. Pero después de un tiempo todo se fue apagando. Las conversaciones eran superficiales, las caricias escasas. Me di cuenta de que ya no me sentía deseada. Me convertí en la mujer que esperaba en casa, en la madre que se encargaba de todo, pero que no era vista por su marido. No me veía. Un día Andrés me habló de su padre, quien había tenido que mudarse a nuestra casa temporalmente debido a un problema con su vivienda. Al principio me pareció una molestia. Pero al final me di cuenta de que su presencia, aunque incómoda, comenzó a llenar un vacío que no sabía que tenía. Mi suegro, Ricardo, siempre fue un hombre cálido, comprensivo, pero lo que más me impresionó fue la forma en que comenzaba a prestarme atención, algo que ya no sucedía con Andrés. Ricardo no tenía prisa por irse. Decía que necesitaba tiempo para arreglar sus cosas, pero la verdad es que él estaba tomando su tiempo. Pasábamos más tiempo juntos, charlábamos sobre cualquier cosa, sobre recuerdos de la juventud de Andrés, sobre trivialidades. Y en medio de esas conversaciones, comencé a darme cuenta de algo extraño. Me sentía viva. Me sentía vista como si mis palabras, mis pensamientos, mis emociones importaran nuevamente. Algo que con mi marido, ya no sentía. Cada tarde después de que Andrés se iba al trabajo, Ricardo y yo compartíamos café y largas charlas. A veces la conversación se alargaba hasta la noche. Y aunque en algún momento comencé a sentir que mis pensamientos se dirigían hacia él, no me atreví a reconocerlo. Sabía que lo que estaba sucediendo no era correcto. Pero, en cierto modo, necesitaba esa conexión. Una tarde después de una de esas largas charlas, Ricardo me miró de una manera diferente. No era un vistazo casual. Había algo más en su mirada. Algo que me hizo sentir incómoda, pero a la vez, no pude evitar la sensación de que estaba buscando algo.
Yo, por supuesto, traté de ignorarlo, pero mi mente comenzó a formular preguntas. ¿Qué estaba sucediendo entre nosotros? La siguiente noche Andrés volvió tarde como siempre y Ricardo y yo estábamos viendo una película en la sala. Algo cambió en el aire esa noche. No podía decir qué era, pero lo sentía. Ricardo se acercó a mí de una manera distinta, su presencia se hizo más cercana, casi palpable. Mi respiración se volvió más ligera. Me reí nerviosa intentando disimular la incomodidad, pero él no se apartó. En cambio me miró fijamente a los ojos, y algo en su mirada me hizo sentir que no podía escapar de lo que estaba a punto de suceder. No supe cómo reaccionar. Mi corazón latía con fuerza, y mi mente se nubló. La atracción que sentía hacia él no era algo que pudiera ignorar. Y aunque sabía que no debía, me encontraba atrapada en ese momento, incapaz de salir. Algo dentro de mí quería que se detuviera, pero otra parte de mí, una parte mucho más profunda, deseaba que continuara. No era solo la necesidad de ser vista o deseada. Era más que eso. Era la sensación de que por fin, alguien me entendía. No sé cuánto tiempo pasó hasta que finalmente, sin palabras, él se inclinó hacia mí. Sus labios se encontraron con los míos. El beso fue breve pero suficiente para desatar todo lo que había estado guardado dentro de mí durante tanto tiempo. Asterisco asterisco nos besamos, asterisco asterisco. Pero ese beso fue solo el principio. Y ahora, mientras me encuentro aquí, escribiendo estas palabras, me doy cuenta de lo irreversible que fue ese momento. Mi vida, mi matrimonio, mi identidad, todo cambió. Y no sé cómo volver atrás. Después de aquel beso, mi mente comenzó a dar vueltas como una noria. No pude dejar de pensar en lo que había sucedido, pero al mismo tiempo, algo me decía que no debía analizarlo tanto. Me sentía atrapada, en un torbellino de emociones contradictorias que no podía controlar. No estaba segura de lo que sentía, ni siquiera sabía si lo que había ocurrido entre Ricardo y yo era real, o solo el resultado de la soledad que me había invadido en los últimos meses. Lo cierto era que no podía dejar de recordar el toque de sus labios, la forma en que me había mirado antes de acercarse a mí. Todo había sido tan inesperado, tan intenso, que no podía dejar de preguntarme si me había dejado llevar por una emoción fugaz o si realmente había algo más. Al día siguiente Ricardo se comportó como si nada hubiera pasado. Como si ese beso no hubiera alterado nada. Era como si intentara mantener la calma, como si supiera que yo estaba confundida, que estaba lidiando con algo mucho más grande de lo que él había anticipado. Y quizás tenía razón. Mi vida estaba en un punto de inflexión, un punto en el que las emociones, la culpa, la necesidad de ser vista y deseada por alguien más, estaban comenzando a jugar un papel demasiado importante. Cuando Andrés regresó esa tarde ni siquiera mencionó a su padre. Estaba absorto en su propio mundo como siempre. Sus ojos evitaban los míos, como si no quisiera ver lo que se estaba fraguando entre nosotros. No mencionó el café ni la película que había visto con Ricardo la noche anterior. Todo estaba envuelto en un silencio incómodo, un silencio que se volvía más pesado con cada día que pasaba. Parecía que Andrés sabía, aunque no lo dijera en voz alta, que algo había cambiado en mí. Algo que no podía explicar, pero que me hacía sentir más distante de él. Me encontraba en un dilema. Quería hablar con Andrés, aclarar lo que sentía, pero al mismo tiempo me daba miedo lo que pudiera pasar si lo hacía. Había algo en mi interior que me decía que ya no había vuelta atrás, que la relación que había compartido con él ya no existía de la misma manera. Sentía que me había desvanecido ante sus ojos, que ya no era esa mujer que una vez le interesó. Y por otro lado, estaba Ricardo, que se había convertido en un refugio, en un oasis donde encontraba algo que no podía encontrar en mi propio hogar. Era una paradoja extraña, pero no podía negarlo. Necesitaba de esa cercanía. Esa misma tarde, cuando Andrés salió nuevamente para asistir a una reunión de trabajo, Ricardo se acercó a mí. Su presencia ya no era solo la de un suegro preocupado, sino algo más cercano, algo que ni yo misma podía definir. Se sentó junto a mí en el sofá, y comenzó a hablarme de recuerdos de su juventud.
Intentaba distraerme, pero mis pensamientos estaban lejos, ocupados en lo que había sucedido entre nosotros. ¿Te has sentido sola últimamente? Me preguntó como si ya supiera la respuesta. Miré a Ricardo buscando alguna pista en su rostro, pero sus ojos estaban llenos de una calma desconcertante. Parecía que entendía lo que pasaba dentro de mí, aunque yo no era capaz de verbalizarlo. Un poco respondí, casi en un susurro. No podía mentirle. No quería hacerlo. Ricardo asintió lentamente como si hubiera esperado esa respuesta. Me miró con esos ojos que siempre parecían comprenderme sin necesidad de palabras. La conexión entre nosotros estaba creciendo, y aunque no quería admitirlo, me sentía más cómoda con él que con Andrés. Es difícil sentirse invisible, dijo con voz suave. A veces las personas a tu alrededor no se dan cuenta de lo que necesitas, pero eso no significa que no lo necesites. Sus palabras calaron hondo. Era como si hubiera leído mi mente, como si supiera exactamente lo que sentía. El sentimiento de invisibilidad en mi propio hogar me estaba carcomiendo, y él lo había notado. De alguna manera, en ese momento sentí que él era la única persona que me veía realmente. La única que entendía mi dolor, mi frustración, mi necesidad de ser apreciada. En ese momento nuestra conversación fue interrumpida por el sonido del timbre. Andrés había regresado. Su presencia rompió la atmósfera que había comenzado a crear Ricardo, y de repente me sentí incómoda. La conversación no terminó, pero el espacio entre Ricardo y yo se volvió más tenso, como si ambos supiéramos que estábamos cruzando una línea que no podíamos deshacer. Andrés entró sin saludarme, como si nuestra relación fuera solo una cuestión de rutina. Apenas me miró antes de irse directo a su oficina, como si yo no estuviera allí. La tristeza me invadió, pero la sorpresa fue mayor al darme cuenta de que ya no me dolía tanto como antes. De alguna manera, me había acostumbrado a su indiferencia. Después de que Andrés subió a su oficina, Ricardo y yo compartimos una mirada silenciosa. Ninguno de los dos dijo nada, pero era como si las palabras sobraran. Él se levantó y me dejó sola en el salón, donde la sensación de vacío comenzó a tomar forma nuevamente. Me quedé allí, mirando el lugar donde había estado sentado Ricardo, como si su presencia aún pudiera llenar el espacio. Pero al final la realidad me alcanzó. Sabía que no podía seguir adelante de esta manera. Sabía que tenía que tomar una decisión. Ya no podía seguir viviendo en una mentira, en una relación que se había vuelto solo una fachada. No sabía qué me esperaba en el futuro, pero algo me decía que tenía que enfrentar lo que sentía, aunque fuera difícil. Y así, mientras la noche caía, me di cuenta de que la confusión en mi corazón solo podía resolverse enfrentándome a mis propios sentimientos. No sabía si estaba dispuesta a perder todo por lo que había hecho, pero no podía seguir ignorando lo que mi corazón ya había decidido. Los días se volvieron una sucesión de momentos tensos, pero extrañamente previsibles. Después de todo lo sucedido con Ricardo, me encontraba atrapada en una red de pensamientos que no podía desenredar. Mi mente me llevaba de un lado a otro sin descanso, cada pensamiento era un peso más que me hundía. La culpa, el arrepentimiento y una profunda sensación de vacío me acompañaban a todas partes. Sin embargo, por más que intentaba apartarlos, había algo en mí que sabía que ya no podía seguir viviendo de esta forma. Algo tenía que cambiar, y ese algo era yo misma. Esa mañana, después de despertarme, sentí que el aire en la casa se había vuelto más denso. La misma rutina que había seguido durante los últimos años parecía ya no tener sentido. Andrés se levantó temprano, como siempre, y me besó en la mejilla sin decir una palabra. No había nada en sus ojos, solo el reflejo de una vida compartida por costumbre. Algo en mí se rompió en ese instante y aunque no me atreví a decírselo, sentí que me estaba alejando cada vez más de él. No solo por lo que había hecho con Ricardo, sino por la distancia emocional que se había creado entre nosotros con el paso de los años. Ya no había nada de aquella conexión profunda que un día nos unió. El silencio de la mañana me pesaba más que cualquier discusión. Decidí salir a caminar. Necesitaba espacio para pensar, para aclarar mi mente. Mientras caminaba por el parque cercano, las imágenes de los últimos días seguían apareciendo en mi cabeza,
como una película en la que no podía dejar de participar. El rostro de Ricardo, su voz, la forma en que me había mirado, todo eso se entrelazaba con mis recuerdos de Andrés, y la culpa crecía como una bola de nieve. Cada paso que daba parecía alejarme más de la vida que había conocido, y no sabía si eso era lo que quería. Cuando regresé a casa, Andrés ya no estaba. Me sentí aliviada, de alguna manera. Estaba sola. Y por primera vez en mucho tiempo, eso no me asustaba. En su ausencia encontré un espacio para mí misma, un espacio que había perdido en los últimos años. No quería pensar en lo que estaba pasando entre Ricardo y yo, pero era inevitable. Cada vez que pensaba en él, una mezcla de miedo y deseo me invadía. No podía negar que algo dentro de mí había cambiado. Pero, ¿era eso suficiente para destruir todo lo que había construido con Andrés? Estaba sentada en la sala, sumida en mis pensamientos, cuando Ricardo entró sin previo aviso. Su presencia, aunque familiar, me desconcertó. Estaba acostumbrada a verlo en la casa, pero no de esta manera, como si quisiera llenar el vacío que había dejado Andrés al irse. Me miró de una forma que me hizo sentir incómoda, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí se aceleró. No sabía qué esperar, qué decir o qué hacer. Ricardo se acercó lentamente, su mirada fija en mí, y me sentí pequeña bajo su observación. ¿Cómo estás?, me preguntó con una suavidad que me desarmó. Lo miré a los ojos intentando encontrar alguna respuesta coherente en mi mente. No sabía si debía confesar lo que sentía, si debía explicarle lo que estaba pasando dentro de mí. Pero algo en su presencia me hizo sentir que no podía mentirle. Estoy confundida, respondí apenas audible. Ricardo asintió sin decir una palabra más, como si ya supiera lo que estaba pasando en mi interior. Se sentó junto a mí y por un momento el tiempo pareció detenerse. Estábamos en silencio, pero ese silencio no era incómodo. Era como si ambos estuviéramos esperando algo que aún no sabíamos cómo nombrar. No tienes que decidir nada ahora, dijo, rompiendo el silencio con su voz grave. Sus palabras me sorprendieron. Nadie me había dicho eso antes. Nadie me había dado permiso para ser vulnerable, para estar perdida sin tener que tener todas las respuestas. En ese momento sentí que Ricardo entendía lo que estaba pasando en mi corazón, aunque yo misma no pudiera explicarlo. Era extraño pero al mismo tiempo reconfortante. ¿Y si decido seguir adelante con lo que siento?, pregunté sin pensar demasiado en lo que estaba diciendo. Ricardo me miró fijamente, pero su expresión no cambió. Parecía tan sereno, tan en paz consigo mismo, que me hizo sentir que tal vez yo también podía encontrar esa paz. Aunque no sabía cómo, de alguna manera, su presencia me daba el coraje de enfrentar lo que estaba sucediendo. Eso es algo que solo tú puedes decidir, respondió con una calma que me dio miedo. Lo único que puedo decirte es que no estás sola. No ahora. Esa noche, cuando Andrés regresó, la tensión en la casa era palpable. Sabía que las cosas ya no podían seguir como antes. No podía mirar a Andrés de la misma manera. No podía ignorar lo que había pasado entre Ricardo y yo. La distancia entre nosotros se había vuelto insalvable, y aunque no podía decirle lo que había sucedido, algo me decía que él ya lo sabía. Tal vez no en detalle, pero en algún lugar de su interior, sabía que nuestra relación ya no era lo que había sido. Cuando se sentó frente a mí, la conversación que seguía estaba a punto de llegar, pero ninguno de los dos se atrevió a iniciarla. El silencio volvió a ocupar el espacio entre nosotros y por primera vez no me importó. Estaba empezando a entender que al final, todo dependía de mí. No podía esperar que las cosas cambiaran por sí solas. No podía seguir viviendo entre dos mundos, entre la vida que había conocido y la que estaba comenzando a formar. El día terminó como siempre con la luz de la luna entrando por la ventana. Y aunque no tenía todas las respuestas, había algo en mí que sabía que la decisión ya estaba tomada. Solo faltaba aceptarlo. Cada día parecía igual al anterior, pero había algo diferente en mí. No podía dejar de pensar en todo lo que había pasado en los últimos días. Mi vida ya no se desarrollaba con la misma rutina de antes, algo había cambiado en mi interior.
No solo por lo que había ocurrido con Ricardo, sino también por la ausencia de Andrés, que parecía hacerse más palpable con cada minuto que pasaba. Había algo en el aire que me estaba ahogando, algo que no podía identificar. Era una mezcla de miedo, incertidumbre, y una extraña sensación de alivio. Esa mañana Andrés salió temprano como de costumbre. La puerta se cerró tras él y por un instante me quedé sola en la casa. El silencio se volvió abrumador, como si todo a mi alrededor estuviera esperando algo. Yo también esperaba algo, aunque no sabía qué era. Mis pensamientos se agolpaban unos sobre otros. Había algo que me decía que no podía seguir en la misma situación. Que no podía seguir ignorando lo que sentía, ni seguir viviendo con la indiferencia que había estado impregnando mi vida diaria. No quería tomar decisiones precipitadas, pero la verdad es que ya no podía ignorar mis propios sentimientos. Cuando vi a Ricardo el día anterior, algo en mí despertó. No era solo la atracción que había comenzado a sentir por él, sino también la sensación de ser vista, de ser escuchada. Algo que había estado buscando durante años y que nunca había encontrado en Andrés. No era fácil reconocerlo, pero en su presencia, me sentía menos sola. Decidí salir a caminar para despejarme, aunque sabía que mis pensamientos seguirían atormentándome. Caminé por el parque observando a las personas que pasaban, ajenas a mis pensamientos. Pensé en lo que había hecho, en las decisiones que tenía que tomar. Si todo fuera tan sencillo, si las respuestas fueran claras, mi vida sería diferente. Pero no lo era. Nada lo era. Volví a la casa y me encontré con que Andrés aún no había regresado. Me senté en la sala, con la mente llena de dudas. La conversación que había tenido con Ricardo me seguía rondando. Lo que él me dijo, esa tranquilidad en su voz, esa forma en que parecía comprenderme sin juzgarme, era algo que no podía encontrar en mi marido. Andrés, aunque estaba cerca, estaba tan distante. Su indiferencia era palpable. Cada vez me sentía más alejada de él, y eso me causaba una profunda tristeza. Ya no sabía cómo acercarme a él, ni cómo hacer que volviera a ver en mí algo más que una mera compañera de vida. Esa tarde, cuando el sonido de la puerta me indicó que Andrés había vuelto, mi corazón dio un vuelco. No sabía qué esperar de él, ni cómo iba a reaccionar. La casa se llenó de una atmósfera densa, como si ambos supiéramos que algo estaba por ocurrir, pero ninguno de los dos se atrevía a dar el primer paso. Andrés dejó su maletín en la mesa y se sentó frente a mí sin decir una palabra. El silencio entre nosotros se alargó, y me sentí atrapada en esa quietud incómoda. Miré sus ojos buscando una chispa de lo que alguna vez tuvimos. Pero lo único que vi fue agotamiento, desinterés. No era solo el cansancio físico, había algo más en su mirada. Algo que no podía definir, pero que me hacía sentir aún más distante. Mi garganta se cerró. Tenía tantas cosas que decir, pero no encontraba las palabras. No podía hablar sin sentir que todo lo que decía estaba siendo juzgado, malinterpretado. Finalmente fue él quien rompió el silencio. ¿Cómo te sientes?, preguntó con una calma que me desconcertó. No sabía si esa pregunta era sincera o solo una formalidad. Parecía que la distancia entre nosotros había llegado a un punto en el que las palabras ya no significaban nada. No lo sé, respondí, sintiendo que la honestidad era la única opción que me quedaba. Creo que ya no sé quién soy, ni qué quiero. Andrés me miró fijamente como si tratara de comprender lo que acababa de decir. No había enojo en su rostro ni frustración, solo un vacío. Como si también estuviera tan perdido como yo. Y esa idea me dio miedo. La verdad era que ambos estábamos atrapados en una vida que ya no nos pertenecía, pero ninguno de los dos se atrevía a dar el paso para salir de ella. ¿Y qué piensas hacer?, preguntó su voz suave, pero cargada de algo que no podía identificar. Esperaba una respuesta. ¿O simplemente estaba buscando que yo tomara la decisión por él? Me quedé en silencio sin saber qué decir. Las palabras se me escapaban, como si algo me estuviera frenando. Al final, lo único que pude hacer fue mirar al suelo, incapaz de mirarlo a los ojos.
Estaba agotada mentalmente y emocionalmente y sabía que no podía seguir viviendo en esta constante lucha interna. La conversación terminó ahí sin resolución. Andrés se levantó y se dirigió hacia la cocina, como si nada hubiera pasado. Y yo me quedé en la sala, preguntándome por qué siempre parecía que nuestras conversaciones nunca conducían a ningún lugar. Nos habíamos convertido en dos extraños bajo el mismo techo, y no sabía si eso era lo peor de todo o si había algo peor que eso. Esa noche no hubo más palabras entre nosotros. La distancia se había hecho tan grande que ya no importaba si hablábamos o no. Me acosté en la cama, mirando el techo sin poder dejar de pensar en todo lo que había sucedido. No podía negar lo que sentía por Ricardo, pero tampoco podía ignorar la vida que había compartido con Andrés durante tantos años. Mi mente no dejaba de dar vueltas. Sabía que tenía que tomar una decisión, pero no estaba lista para dar ese paso. No sabía qué pasaría después, pero algo en mi interior me decía que ya nada volvería a ser igual. Los días pasaban en una especie de nebulosa, donde todo parecía igual y a la vez completamente diferente. La rutina, aunque presente, ya no tenía el mismo peso que antes. Las tareas diarias se volvían más difíciles de realizar, y el silencio que había en la casa se hacía cada vez más insoportable. Sentía que mi vida estaba en pausa, esperando que algo cambiara, pero sin saber si debía esperar que fuera algo externo o si la respuesta ya estaba dentro de mí. La presencia de Andrés en la casa, aunque física, era casi imperceptible. Se había sumido tanto en su propio mundo, en sus pensamientos, que a veces me preguntaba si todavía me veía. Ya no había esos momentos que compartíamos, esas charlas ligeras después de la cena, esos toques fugaces, casi imperceptibles, que antes mantenían la conexión entre nosotros. Ahora, todo era funcional. Él iba al trabajo, yo me quedaba en casa. No había preguntas ni expectativas. Solo dos personas que compartían un espacio vacío. La primera vez que vi a Ricardo después de lo sucedido fue casi un accidente. Había decidido dar una vuelta por la ciudad, salir de la casa para tomar aire. La caminata se convirtió en una necesidad. Necesitaba estar sola, pero también quería, de alguna manera, encontrar una respuesta. No era solo lo que había sucedido entre Ricardo y yo. Era todo lo que estaba pasando en mi vida. La creciente desconexión con Andrés, la sensación de que estaba atrapada en un ciclo que no sabía cómo romper, la confusión sobre lo que sentía por Ricardo. No esperaba encontrarlo. Cuando lo vi caminando hacia mí, un estremecimiento recorrió mi cuerpo. Había algo en su mirada que era diferente. No era la misma que había visto en los días anteriores. Había una comprensión más profunda, una calma que me hizo sentir vulnerable, pero también segura de alguna manera. ¿Cómo estás?, preguntó con esa voz suave que parecía hacer que todo fuera más fácil, menos complicado. Lo miré por un momento antes de responder. No sabía qué decir. La respuesta era más compleja de lo que cualquier palabra podría expresar. Había una tormenta en mi interior, una lucha constante entre lo que sentía y lo que sabía que debía hacer. No lo sé, dije finalmente con una sinceridad que me sorprendió a mí misma. Creo que me estoy perdiendo. Ricardo asintió lentamente como si entendiera exactamente lo que quería decir. Y quizás lo hacía. Después de todo, había sido él quien había logrado ver más allá de mi fachada, ver más allá de lo que yo misma me permitía mostrar. No tienes que tener todas las respuestas ahora, dijo su tono tranquilizador. Solo haz lo que sientas que es lo correcto. Me quedé en silencio por un momento. Las palabras de Ricardo me calaban hondo. No estaba acostumbrada a que alguien me diera permiso para ser vulnerable, para estar perdida. Siempre había sido la mujer que tenía todo bajo control, la que mantenía su vida en orden, la que no permitía que sus emociones dominaran. Pero aquí estaba, ante un hombre que parecía saber más sobre mí que yo misma. ¿Y tú?, pregunté sin saber por qué lo hice. ¿Qué esperas de mí? Ricardo no respondió inmediatamente. En su lugar, se quedó mirándome por un largo rato, como si estuviera buscando las palabras correctas, como si no quisiera decir algo que pudiera cambiar todo. Finalmente habló.
Solo quiero que seas honesta contigo misma, dijo suavemente. Eso es todo lo que importa. Me quedé en silencio. Sus palabras resonaban en mi mente. ¿Qué significaba ser honesta conmigo misma? ¿Cómo podía hacerlo si ni siquiera sabía lo que sentía realmente? El silencio entre nosotros se hizo cómodo, como si ya no importara lo que pasaba a nuestro alrededor. Solo estábamos allí compartiendo el mismo espacio, entendiendo el uno al otro de una manera que no necesitaba palabras. Pero en ese silencio, algo en mí también comenzó a cambiar. Ya no sentía la presión de las expectativas ajenas. Ya no me importaba si lo que sentía era correcto o incorrecto. Solo importaba lo que estaba ocurriendo en mi interior. Finalmente Ricardo rompió el silencio. Te he dado mucho espacio, pero creo que ya es hora de que tomes una decisión, dijo. No te estoy presionando, solo te pido que decidas lo que quieres para ti. Esas palabras me golpearon con fuerza. Había algo en ellas que me desarmaba, algo que me decía que la decisión que tenía que tomar no era solo sobre mi relación con Ricardo, ni sobre lo que sentía por Andrés. Era sobre mí misma. Era el momento de decidir quién quería ser, de dejar de vivir por los demás y comenzar a vivir por mí. Volví a la casa esa noche con la mente llena de pensamientos. Estaba más consciente que nunca de la distancia entre Andrés y yo. Ya no podía ignorar lo que estaba pasando. No solo entre él y yo, sino dentro de mí misma. Había llegado a un punto en el que las mentiras que me había contado a mí misma ya no eran suficientes para seguir adelante. Tenía que ser honesta. Tenía que enfrentar mis miedos, mis inseguridades, mis deseos. Y aunque no sabía qué sucedería después, lo que sí sabía era que no podía seguir viviendo en la mentira. Tenía que dar el siguiente paso. Esa noche, cuando Andrés llegó, la tensión estaba en el aire. No dije nada. Él tampoco. Nos miramos y por un momento fue como si todo se detuviera. Pero esa pausa no duró mucho. Sabía que el cambio estaba cerca. Sabía que no podía seguir así, y no quería hacerlo. La casa estaba más silenciosa que nunca. Me senté frente a la ventana, mirando el jardín vacío, preguntándome cómo había llegado hasta aquí. Había algo en el aire, algo que no podía identificar. Era una mezcla de incomodidad y una extraña sensación de liberación. Sentía que el tiempo se detenía cada vez que pensaba en lo que había sucedido con Ricardo, en lo que estaba sucediendo con Andrés. Todo estaba cambiando, pero yo no estaba segura de si quería ese cambio o si simplemente me estaba dejando llevar por las circunstancias. Andrés no estaba en casa. Había salido temprano, como siempre. Pero esta vez, algo en mí cambió. Ya no me importaba tanto su ausencia. Estaba acostumbrada a la idea de que él ya no estaba presente en mi vida de la forma en que debería. Sus viajes, sus reuniones, sus silencios, todo eso había creado una distancia imposible de atravesar. No podía seguir ignorando lo evidente. Ya no quería seguir viviendo en esa burbuja de indiferencia que habíamos construido. La verdad es que no sabía qué quería. La confusión me invadía, y aunque quería tomar decisiones claras, me sentía perdida. Lo único que podía hacer era tomar un paso atrás y observar lo que había pasado, lo que había hecho. No podía negar que mi relación con Ricardo había cambiado algo dentro de mí, algo que no podía entender del todo, pero que sentía con cada fibra de mi ser. Decidí salir. El aire fresco de la tarde me despejó la mente por un momento. Mientras caminaba por las calles tranquilas de la ciudad, pensaba en todo lo que había sucedido. En Andrés, en Ricardo, en mí misma. En todo lo que había callado, en todo lo que había intentado ocultar incluso a mí misma. ¿Por qué me había permitido llegar a este punto? ¿Por qué no había tomado las riendas de mi vida antes? La respuesta era clara. El miedo. Miedo al que dirán, miedo al cambio, miedo a perder lo que ya conocía, aunque esa vida no me llenaba. Volví a casa, y esta vez, al abrir la puerta, sentí algo diferente. El silencio no me pesaba tanto. Quizás porque ya había aceptado que al final, el único cambio que podía controlar era el mío. Estaba lista para enfrentar lo que vendría,
sin importar cuán doloroso fuera. Andrés regresó poco después con su habitual expresión cansada. Al verme no mostró sorpresa ni emoción alguna. Era como si ya no supiera cómo reaccionar. Yo tampoco sabía cómo reaccionar, pero algo dentro de mí me decía que ya no podía seguir esperando que las cosas cambiaran solas. Algo tenía que suceder, y no podía seguir esperando a que él lo hiciera. Esa noche cenamos juntos sin decir una palabra más allá de las conversaciones superficiales que siempre habíamos tenido. La comida estuvo en silencio, sin la calidez que alguna vez nos había caracterizado. Era una cena sin más, una cena que reflejaba lo que se había convertido nuestra relación. Todo lo que había sido vital, lleno de pasión y emoción, se había desvanecido. Solo quedaba un vacío, y ese vacío era cada vez más difícil de llenar. Después de la cena Andrés se retiró a su estudio como solía hacer, y yo me quedé en el salón. Estaba agotada mentalmente, emocionalmente. Sentía que todo lo que había hecho hasta ahora había sido un intento por mantener algo que ya no podía salvarse. No sabía si mi relación con Ricardo era una solución, ni si era el final de todo. Solo sabía que algo había cambiado en mí, algo que no podía negar. La soledad en la casa ya no me asustaba. Al contrario, me sentía más en paz conmigo misma que nunca antes. A veces las decisiones más difíciles son las que tomamos cuando estamos solos, sin que nadie nos diga qué hacer o qué sentir. La claridad no siempre llega de inmediato, pero en ese momento comprendí que el cambio ya no dependía de los demás. Dependería de mí. Esa noche, mientras las horas avanzaban, no hubo más palabras entre Andrés y yo. Nadie dio el primer paso para hablar sobre lo que había ocurrido, y yo no sentí la necesidad de hacerlo. No podía seguir arrastrando una vida que ya no me pertenecía. Tenía que encontrar mi propio camino, por más incierto que fuera. Esa noche me dormí con una sensación de alivio y al mismo tiempo de incertidumbre. No sabía lo que vendría después, pero estaba decidida a enfrentar lo que fuera. No podía seguir viviendo entre dos mundos. Tenía que tomar una decisión, y sabía que era algo que solo yo podía hacer. El amanecer me encontró en el mismo lugar de siempre, pero todo había cambiado. La noche anterior había sido una de las más largas que recordaba, no porque no durmiera, sino porque mis pensamientos no dejaban de girar. A pesar de que había estado buscando respuestas durante todo este tiempo, ahora me sentía más perdida que nunca. Todo lo que pensaba había tomado un giro que no podía controlar. Había tantas emociones acumuladas, tantas palabras no dichas, que la necesidad de hacer algo me estaba presionando de una forma insoportable. Me levanté temprano como siempre y preparé el desayuno. Aunque el ritmo de mis movimientos era el mismo de siempre, mi mente ya no estaba en el mismo lugar. Estaba cansada de vivir en esta constante mentira, de fingir que todo estaba bien cuando no lo estaba. Andrés aún dormía, ajeno a la tormenta interna que se estaba desatando dentro de mí. ¿Qué estaba esperando? ¿Qué debía hacer para cambiar lo que ya no funcionaba? No tenía respuestas, solo preguntas. La casa se sintió vacía esa mañana, como si todo lo que quedaba de nuestra vida juntos fuera solo una sombra, un eco lejano de lo que alguna vez fue. Me di cuenta de que por mucho que quisiera, ya no podía recuperar lo que había perdido. Era como si todo lo que había intentado construir ya se hubiera desmoronado y ahora solo quedara polvo, escombros de lo que había sido. Miré el reloj. Era hora de que Andrés se levantara, pero cuando lo vi, algo dentro de mí cambió. Estaba tan ausente, tan distante. Ya no era el hombre con el que me había casado. Había algo en su mirada, una desconexión que me dolió profundamente. Era como si ya no supiera qué hacer con nosotros, con este matrimonio que se había vuelto un espacio vacío. Buenos días, dije con voz suave sin realmente esperar respuesta. Andrés me miró sin mucha expresión. Un simple saludo como cualquier otro, pero no había calidez en su tono. Era más una obligación que un acto de cariño. Buenos días, respondió, sin apartar los ojos de su teléfono. Como si fuera lo único que podía darle sentido a su día. El silencio se instaló entre nosotros y por un momento me sentí invisible. Sabía que algo había cambiado, pero no me atrevía a dar el siguiente paso.
No sabía cómo hablar, cómo comunicar lo que sentía sin que todo se viniera abajo. Decidí salir a caminar. El aire fresco me dio la oportunidad de ordenar mis pensamientos, de pensar sin la presión de las miradas o las palabras no dichas. Caminé sin rumbo, solo para liberar un poco la tensión que sentía. Pero mientras caminaba, me di cuenta de que la libertad que había buscado tanto no estaba en mis pasos, sino en las decisiones que debía tomar. Podía seguir caminando, pero si no tomaba una decisión, seguiría estancada en este lugar. La libertad solo llegaría cuando fuera capaz de enfrentar mi propia verdad. Cuando regresé me encontré con que Ricardo me había llamado varias veces. Mi corazón dio un salto, pero no podía dejarme llevar por esa emoción. Ya no podía ignorar las implicaciones de mis acciones. Ya no podía seguir jugando a las dos bandas. Tenía que decidir qué hacer, y lo que era peor, tenía que ser honesta conmigo misma. Esa noche, cuando Andrés llegó a casa, la tensión en el aire era palpable. No había palabras, solo miradas vacías que nos hablaban más que cualquier conversación que pudiéramos haber tenido. Ambos sabíamos lo que se estaba cocinando, pero ninguno de los dos se atrevió a ponerle nombre. Y por un momento sentí que ya no había vuelta atrás. La decisión estaba cerca, y aunque tenía miedo de lo que vendría, sabía que era lo único que podía hacer. ¿Has pensado en lo que te dije? Me preguntó Andrés, rompiendo el silencio. Su tono era suave, pero había algo en su voz que me hizo sentir que estaba tratando de mantener el control de algo que ya no controlaba. Lo miré a los ojos sintiendo la presión de la situación, pero no podía evitarlo. La verdad estaba allí frente a nosotros, y ya no podía seguir ignorándola. Sí, respondí finalmente con firmeza. He estado pensando mucho. La conversación quedó ahí, pero las palabras no fueron necesarias. Ya sabíamos que las cosas entre nosotros nunca serían las mismas. No podía seguir viviendo en esta mentira, y sabía que él tampoco lo hacía. Tal vez ambos habíamos estado esperando a que el otro tomara la decisión, pero esa espera ya no tenía sentido. Al final, la verdad era que lo que una vez fue nuestro matrimonio ya no era más que una sombra. Y aunque me dolía, sabía que el siguiente paso era inevitable. La casa seguía en silencio, pero esa quietud ya no me perturbaba como antes. Había aprendido a vivir con ello como una sombra que se había instalado entre nosotros y que ya no podíamos ignorar. El día había comenzado de manera rutinaria, Andrés se había levantado temprano como siempre y se había ido a trabajar. Yo, sin embargo, ya no estaba tan centrada en los pequeños detalles de la vida diaria. Había algo más grande que necesitaba resolver, algo que había estado evadiendo durante mucho tiempo. Esa mañana, después de preparar el desayuno, me senté junto a la ventana y observé el jardín. Las flores comenzaban a marchitarse, y aunque me gustaba pensar que eso no tenía nada que ver con mi vida, me resultaba difícil no hacer una comparación. Así me sentía, marchita, a la espera de algo que ya no sabía si llegaría. Había pasado tanto tiempo buscando soluciones en las personas que me rodeaban que había olvidado lo más importante: las respuestas estaban dentro de mí. No sabía cómo ni cuándo, pero entendía que el único cambio que podía controlar era el mío. La llamada de Ricardo esa mañana me sorprendió. Lo había estado evitando, no porque no quisiera hablar con él, sino porque aún no sabía qué decir. Las palabras me faltaban cuando pensaba en lo que había pasado entre nosotros, en la confusión que sentía, en el dolor de saber que algo había cambiado irreversiblemente. Recibí la llamada, pero no pude contestar. Las emociones se amontonaban dentro de mí. Cada vez que pensaba en él, me sentía culpable. No solo por lo que había sucedido, sino por el hecho de que aún no había logrado encontrar una salida clara. Necesitaba tiempo para mí misma, para entender si realmente quería seguir adelante con algo que ya no tenía la misma esencia. Ese día, mientras el sol comenzaba a ponerse, decidí salir a caminar, sin un rumbo fijo. Caminaba por las calles tranquilas, sintiendo el viento en mi rostro, buscando respuestas. Sabía que lo que más necesitaba en ese momento era tiempo para pensar, para ordenar lo que sentía. La vida me había mostrado que la forma en que vivía, en constante espera de la aprobación de los demás, no estaba funcionando. Necesitaba cambiar.
No podía seguir siendo una espectadora de mi propia vida. Volví a casa cuando ya estaba oscureciendo, y me encontré con Andrés, quien ya había regresado de su jornada laboral. Me observó en silencio como siempre lo hacía últimamente y sin decir palabra, se fue directo a su oficina. Ese gesto tan común y tan ausente de emoción, me hizo darme cuenta de lo lejos que estábamos el uno del otro. Todo lo que habíamos compartido, todo lo que había sido nuestra relación, ya no existía. Era como si estuviéramos viviendo juntos, pero sin estar realmente juntos. Me senté en el salón con la mente llena de pensamientos contradictorios. La decisión que tenía que tomar no solo afectaría mi relación con Andrés, sino también mi vida en general. Sabía que tenía que ser valiente, que debía enfrentar mis miedos y mis inseguridades. No podía seguir viviendo entre dos mundos, entre el matrimonio que ya no funcionaba y la posibilidad de algo nuevo con Ricardo, aunque ese camino también me asustaba. Esa noche Andrés y yo compartimos la misma mesa, pero el silencio entre nosotros era más grande que nunca. Las palabras que no se decían pesaban en el aire. Nadie mencionó nada sobre lo que había ocurrido en los días anteriores. Nadie habló sobre el futuro porque ya no había futuro compartido entre nosotros. Solo quedaba el presente y ese presente era una constante tensión que nos envolvía sin que ninguno de los dos supiera cómo romperla. Al final de la cena, Andrés se levantó y se fue como siempre lo hacía. Yo me quedé sentada, mirando el plato vacío frente a mí. No podía evitar pensar en lo que había perdido, en todo lo que habíamos dejado atrás. Pero también entendía que ya no podía aferrarme a algo que ya no existía. Mi vida debía avanzar, y no podía seguir anclada en lo que ya no podía cambiar. Esa noche, después de que todo se calmó y la casa quedó en silencio, me encontré pensando en lo que había sucedido entre Ricardo y yo. Lo que había sido un simple momento de vulnerabilidad había dejado una marca profunda en mí. Sabía que aunque las circunstancias no eran fáciles, no podía seguir negando lo que sentía. No se trataba solo de él, sino de cómo esa conexión me había hecho sentir viva de nuevo. Me había dado una oportunidad de ver las cosas desde otra perspectiva, y aunque no sabía cómo encajar eso en mi vida, sabía que no podía seguir ignorándolo. El tiempo pasó rápidamente y aunque no tenía todas las respuestas, algo dentro de mí me decía que tenía que actuar. No podía seguir viviendo con las dudas, con los miedos que me habían paralizado durante tanto tiempo. Sabía que tenía que hablar con Andrés, que debía enfrentarlo, aunque temiera las consecuencias. Era el momento de tomar el control de mi vida, de hacer las preguntas difíciles y dar las respuestas que tanto había evitado. Al final del día, todo se reducía a una sola cosa: ser honesta conmigo misma. No podía esperar que las cosas mejoraran por arte de magia. Tenía que ser valiente no solo por mí, sino por el futuro que quería construir. Sabía que el camino no sería fácil, pero lo único que realmente deseaba era encontrar la paz dentro de mí. El día amaneció gris. Las nubes cubrían el cielo, y el viento fresco que entraba por la ventana me hacía sentir la misma incomodidad que había estado sintiendo en las últimas semanas. Había algo en la atmósfera que reflejaba exactamente lo que estaba pasando dentro de mí, una tormenta silenciosa, pero llena de fuerza. La vida, de alguna manera, me había llevado hasta este punto, y ahora me encontraba frente a una encrucijada, incapaz de decidir qué camino tomar. Esa mañana Andrés salió temprano como siempre. No hubo despedidas ni palabras amables. Solo un simple adiós que, aunque se dijo, se quedó colgado en el aire sin significado. Ya no necesitaba más palabras vacías. Ambos sabíamos lo que estaba pasando, aunque ninguno se atrevía a hablar de ello. Cada vez que pensaba en lo que había sucedido, en las decisiones que había tomado, me sentía como si estuviera atrapada en una red invisible. El deseo de cambiar mi vida chocaba con el miedo a perderlo todo. Me levanté como siempre para hacer lo que me correspondía. El café, el desayuno, las pequeñas tareas cotidianas que seguían sucediendo de forma automática. Pero a medida que avanzaba en la rutina, me di cuenta de que algo había cambiado. No solo en mi forma de ver las cosas, sino también en cómo me sentía al respecto. Ya no podía continuar así, sin enfrentar lo que realmente estaba pasando. No quería seguir ignorando lo que sentía por Ricardo.
Aunque me llenaba de culpa, había algo en el que me hacía sentir viva, que me despertaba de un letargo que ya no podía soportar. Pero también sabía que no podía seguir con Andrés de esta manera. Algo en mi interior me decía que no debía seguir esperando a que las cosas cambiaran por sí solas. El cambio debía venir de mí. Decidí salir a caminar. El aire fresco me acarició el rostro mientras caminaba sin rumbo fijo. A veces el simple acto de caminar parecía liberar mi mente. Los pensamientos se dispersaban y por un momento sentía que podía respirar con más facilidad. Pero en cuanto mis pies tocaban el suelo, los pensamientos volvían a mí con más fuerza. Pensaba en Andrés, pensaba en Ricardo, y pensaba en mí misma, en lo que había hecho, en lo que había dejado de hacer. Y me di cuenta de que había estado evitando confrontar mis sentimientos. Todo esto me había estado consumiendo lentamente, y ya no podía seguir ignorando lo que sentía. Regresé a casa con la mente más clara, aunque la sensación de incertidumbre seguía allí. Andrés ya había regresado, y su presencia en la casa no hacía más que aumentar el peso de las palabras no dichas. Cuando me vio, su rostro no mostró sorpresa, pero había algo en sus ojos que me dijo que él también estaba al tanto de que las cosas ya no eran iguales. La distancia entre nosotros se había convertido en un muro tan grande que ni siquiera las palabras podían derribarlo. ¿Cómo te fue?, me preguntó con voz monótona, como si nada importante hubiera ocurrido. Era la típica pregunta que hacía después de un día cualquiera, como si todo estuviera bien, como si no estuviéramos viviendo en una especie de limbo emocional. ¿Cómo me fue? No sabía ni cómo responder. Me senté en el sofá y miré al frente sin saber qué hacer con esa pregunta. Bien, respondí finalmente, aunque las palabras me sonaron vacías. No era cierto. No estaba bien. El silencio llenó la habitación, y por un momento, ninguno de los dos supo cómo continuar. ¿Qué se supone que debíamos decir? ¿Cómo enfrentar lo que ya sabíamos? Ambos sabíamos que nuestra relación estaba en un punto muerto, pero ninguno de los dos quería dar el primer paso. Yo porque temía perderlo todo, él porque no sabía qué hacer con la desconexión que había crecido entre nosotros. Me levanté del sofá y miré por la ventana, como si esperara encontrar una respuesta en el paisaje. Pero por supuesto, no la encontré. Sabía que las respuestas no estaban fuera de mí. Estaban dentro de mí, y tenía que ser honesta conmigo misma. No podía seguir viviendo en una relación que ya no me llenaba, pero al mismo tiempo, no podía dejar todo atrás sin pensar en las consecuencias. Andrés se levantó y se acercó a mí, colocándose a mi lado. Estaba a punto de decir algo, pero al final, simplemente se quedó en silencio. Era como si ambos estuviéramos esperando que el otro tomara la iniciativa. Pero esa espera ya no podía continuar. Estaba cansada de esperar. Andrés, tenemos que hablar, dije finalmente, y mi voz sonó más fuerte de lo que había esperado. Él me miró y por un momento vi en su rostro una mezcla de sorpresa y agotamiento. Sabía que esto estaba por suceder, pero probablemente no estaba preparado para escuchar lo que yo tenía que decir. Respiró profundamente y asintió. Sí lo sé, respondió con una voz que sonaba vacía, como si estuviera esperando que yo dijera algo más. Lo miré a los ojos y supe que ese momento no iba a ser fácil. Sabía que no habría vuelta atrás después de hablar. Mi corazón latía con fuerza, pero estaba lista. No podía seguir viviendo en este estado de incertidumbre. Ya no sé qué hacer, dije, mis palabras flotando en el aire. Siento que hemos llegado a un punto en el que no hay nada más que hacer. No sé cómo seguir en esta relación, y no sé si todavía podemos salvar algo de lo que tuvimos. Andrés no respondió inmediatamente. Me miraba fijamente como si estuviera procesando lo que acababa de decir. Sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y resignación. Sabía que en el fondo él también lo había sentido. La relación que habíamos tenido, aunque sólida al principio, se había desmoronado lentamente, y ya no quedaba nada de esa pasión que alguna vez nos unió. Tal vez tienes razón, dijo finalmente, su voz apagada. Tal vez ya no hay nada que hacer. Ese fue el momento en que comprendí que todo había cambiado. No había vuelta atrás.
No importaba cuánto me costara, ni cuánto tiempo nos quedara, la realidad era que estábamos separados, aunque estuviéramos juntos físicamente. La verdad era clara, ambos debíamos seguir caminos diferentes, por mucho que nos doliera aceptarlo. El día amaneció con una calma inusual, como si el universo hubiera decidido suspender el tiempo para darme una oportunidad de pensar. Durante días había vivido sumida en la confusión, atrapada entre las expectativas de lo que debería ser mi vida y lo que realmente quería para mí. Ya no podía seguir viviendo de esa manera. No podía seguir ignorando mis sentimientos ni mis deseos. Tenía que tomar una decisión, y aunque el miedo me paralizaba, sabía que no había más opciones. Estaba en un punto donde el cambio ya no era opcional, era necesario. Andrés y yo habíamos llegado a una conclusión sin palabras. La conversación que tuvimos días antes, aunque breve, lo dijo todo. No podíamos seguir fingiendo que todo estaba bien cuando ambos sabíamos que ya no lo estaba. La relación, que alguna vez fue llena de cariño y comprensión, ahora se sentía como una obligación, una carga que ambos arrastrábamos sin saber cómo liberarnos de ella. Pero la verdad era que yo ya no quería seguir atrapada en ese ciclo. Quería vivir mi vida de una manera auténtica, sin miedo, sin culpa. Durante las primeras horas de ese día, me dediqué a realizar las tareas que siempre hacía, preparar el desayuno, ordenar la casa, tomar un café. Pero algo había cambiado en mí. Ya no sentía que esos gestos fueran una forma de mantener las apariencias, sino una forma de mantenerme ocupada mientras encontraba el coraje para hacer lo que debía hacer. En mi interior, algo me decía que no podía seguir postergando lo inevitable. La puerta se abrió y Andrés entró en la casa, tan callado como siempre. No hubo saludo ni sonrisa, ni siquiera un comentario sobre el tiempo. La atmósfera en la casa se había vuelto densa, como si las palabras ya no fueran suficientes para expresar lo que estábamos viviendo. Me levanté lentamente del sillón, decidida a hablar. Esta vez las palabras que tanto había evitado finalmente saldrían. Tenemos que hablar, dije con una claridad que no había tenido en mucho tiempo. No sabía cómo iba a reaccionar, pero ya no podía seguir esperando. Andrés me miró pero no dijo nada. Su expresión era la misma que había tenido en los últimos días, indiferente, distante. Pero en sus ojos vi algo diferente, algo que me hizo pensar que también sabía que este momento era inevitable. Me acerqué a él, y antes de que pudiera hablar, tomé aire profundamente. El miedo seguía presente, pero algo más fuerte que el miedo me impulsaba. Sabía que por mucho que temiera el futuro, no podía seguir viviendo en esta incertidumbre. No podemos seguir así, Andrés, continué. Lo que tuvimos ya no está, y no sé si eso se puede arreglar. No sé si yo misma puedo seguir viviendo con esta carga. Él no respondió inmediatamente. Solo se quedó allí observándome, y por un momento pensé que sus palabras se habían perdido en algún lugar entre nosotros. No fue hasta que sus ojos se suavizaron un poco que entendí que él también lo sabía. Sabía que ya no había nada que pudieran hacer para salvar lo que habíamos perdido. Al igual que yo, había llegado a un punto en el que ya no podía seguir ignorando la realidad. Yo también lo sé, dijo con voz cansada. No era una respuesta llena de emociones, pero era la honestidad que ambos necesitábamos. Era la verdad que nos había estado carcomiendo por dentro. El silencio se hizo más pesado entre nosotros. La tensión en el aire era palpable, pero al mismo tiempo, había algo liberador en esas palabras no dichas. Por fin, ambos éramos conscientes de que nuestra relación se había agotado. No había más que discutir, no había más que ocultar. El simple hecho de hablarlo en voz alta hizo que el peso sobre mis hombros fuera un poco más ligero, aunque la tristeza seguía allí, como una sombra que se negaba a desaparecer. No quiero que esto sea el fin de todo, Andrés, dije, mi voz quebrada. Pero no puedo seguir fingiendo que todo está bien cuando ya no lo está. No puedo seguir viviendo esta mentira. Andrés suspiró y miró hacia el suelo, como si las palabras que acababa de escuchar fueran un reflejo de su propia confusión. Sabía que ya no había forma de volver atrás, que todo lo que habíamos sido había quedado atrás. Y aunque había dolor en esa verdad, también había una extraña sensación de paz.
No sé qué hacer ahora, admitió con una vulnerabilidad que rara vez mostraba. Nunca imaginé que llegaríamos a este punto. Lo miré a los ojos y por primera vez en mucho tiempo, vi en él algo que no había notado antes, una aceptación. Ya no intentaba luchar contra lo inevitable, ya no intentaba salvar lo que ya no se podía salvar. Había algo triste en su mirada, algo que compartíamos, pero también una resignación que nos unía en ese momento. Sabíamos que nuestra relación había llegado a su fin, y aunque no sabíamos qué nos depararía el futuro, sabíamos que teníamos que dejarlo ir. Yo tampoco, respondí suavemente. Pero lo que sé es que ya no puedo seguir aquí, esperando que las cosas cambien por sí solas. Si no hacemos algo ahora, lo seguiremos arrastrando, y eso no es justo para ninguno de los dos. La conversación terminó ahí, sin más palabras. Ambos sabíamos que no había nada más que decir. La decisión estaba tomada, y aunque había tristeza, también había una sensación de alivio. Habíamos llegado a la conclusión de que nuestras vidas ya no estaban entrelazadas, y que el camino hacia la separación era el único que podíamos tomar. Esa noche, cuando me acosté, sentí una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Sabía que las decisiones que había tomado no eran fáciles, pero eran las correctas. Ya no podía seguir aferrándome a lo que no podía ser. La verdad era que la vida seguía, y de alguna manera, yo también lo haría. Sabía que había llegado el momento de tomar el control de mi vida, de dejar ir lo que ya no me pertenecía y comenzar